La fórmula de buscar V sirve para averiguar datos desconocidos. Imagínate que tienes un grupo de gente y necesitas saber de alguien en concreto su teléfono, su mail, su dirección, su código postal. Pues necesitas de alguna manera localizarlo a través de un dato que tú conozcas. Por ejemplo, si buscases a Javier, porque lo conoces, y no sabes qué teléfono tiene, el día que lo veas se lo puedes preguntar. Así que a través de Javier podrías localizar todos los datos que desconoces. Pero ¿qué pasa cuando resulta que tienes dos personas que se llaman igual? Averiguar un dato u otro podría ser confuso porque los dos tienen el mismo nombre y en tu agenda, si no lo apuntaste bien, podrías confundir el mail de un Javier con el mail del otro. Lo ideal sería que no buscases a Javier. Lo ideal sería que Javier estuviese atado a un número de serie o un número de cliente o un número de socio. Es decir, un registro único, un registro del que yo pueda estirar y localizar para ese número de socio su nombre, su mail o su teléfono. Buscar V se encarga, pues, de, a través de un dato conocido, encontrar otros que desconozco. Pero vamos a tener unas consideraciones primero antes de empezar a realizar la fórmula. La primera es que, como solo busca en vertical, tiene que buscar a partir de la primera columna de una tabla, la que tú quieras, pero la primera columna de la tabla debe tener el dato conocido. Si el dato que tú conocieses fuese, por ejemplo, el número 56, no nos serviría de nada, aparte porque puede estar repetido, sino porque además no está en la primera columna. Cualquier cosa que se busque tiene que estar en la primera columna para que yo localice la que le acompaña. De manera que esto se convierte en un registro. El registro empieza con un código y sigue dándonos datos de la misma persona hasta que se termina. Y pasamos al siguiente registro. Otra consideración. Si la fórmula de buscar V la realizamos para esta tabla por completo, el día que añadamos más datos no nos aparecerán en la fórmula de buscar V, porque no los encontrará. Si no queremos limitar la búsqueda solo a este trozo de la tabla, la selección del área de búsqueda debería ser esta. De esta forma, siempre que introduzcas nuevos datos, también serán tomados en consideración en la fórmula de buscar V. Así pues, la fórmula de buscar V, que hemos preparado en un escenario en otra hoja, no te recomiendo que la pongas nunca en la misma tabla de datos, porque si la colocas aquí a la derecha para hacer búsquedas, tienes el problema de que si esta tabla algún día tiene que crecer, esto molesta, tanto si está en este lado como si tuviera que crecer hacia abajo, poniéndolo aquí abajo. Así que mejor haz los escenarios de buscar V en otra hoja dedicada exclusivamente a ello. Veamos la fórmula en funcionamiento. Aquí arriba escribiremos cada vez un código de cliente distinto para que aquí abajo me aparezcan los datos relativos a ese código de cliente único. Así pues, en nombre debería estar la fórmula de buscar V. Igual, buscar V de primer criterio, valor buscado. Valor buscado, si fuera el cliente 1, sería Javier. Así que mucha gente piensa que valor buscado es Javier. Tiene toda la lógica del mundo, pero no es así. Más que valor buscado, esto debería llamarse dato conocido. ¿Qué dato conozco yo para encontrar el nombre de ese dato, o su apellido, o su dirección? Así que valor buscado hace referencia en realidad al dato que yo conozco. ¿Qué dato conozco? Sí, ya sé que es el V001, pero ese dato, si lo escribo yo a mano, no me permitirá buscar ninguno más, solo buscará ese. Así que el valor buscado será el dato que conozco que está situado aquí. Lo escribiremos más tarde aquí y así podré ir cambiando de cliente e iré cambiando de resultados aquí abajo. Siguiente criterio. Matriz buscar en. Es decir, ¿dónde se encuentra ese dato? Ese dato se encuentra en clic en clientes. Aquí está la tabla de los datos. Y cuando busque el código de cliente, lo buscará siempre en la primera columna. Y cuando lo encuentre, tendrá que ir saltando a las subsiguientes columnas para encontrar los subsiguientes datos. Ahora habría que poner un punto y coma. No hace falta hacer clic arriba. Mucha gente
se deja este paso y la tabla, el criterio escrito aquí arriba con la localización de la tabla, cambia. Así que cuidado, acuérdate de poner el punto y coma. Ahora, siguiente criterio, el que está en negrita es este. Indicador de columnas. No hace falta regresar a buscar V, podemos seguir desde aquí. Matriz buscar en indicador de columnas. Indicador de columnas significa, siendo la primera columna la del criterio, ¿a qué columna debo desplazarme para encontrar el siguiente que necesito? En este caso el nombre. El indicador de columna sería, si el criterio del cliente es el 1, el criterio del nombre es el 2. Vas a la segunda columna. Punto y coma. Y ahora es cuando realmente la cosa se complica. La gente ya llega aquí y se escandaliza. Verdadero, coincidencia aproximada, falso, coincidencia exacta. ¿Qué es esto? Como lo que estamos buscando es un número de serie, pero a pesar de que es un número de serie, es un texto, lleva nubes, siempre que sea texto y tengas el dato exacto, te recomiendo que pongas falso. Doble clic en falso y se escribirá solo. También puedes escribirlo tú. Cierra, paréntesis, y con esto, intro, tenemos el resultado de la fórmula. Y estarás pensando, ha aparecido un error. Claro. NA significa not available, no disponible. No disponible porque aún no estamos buscando a nadie. En el momento en que introduzcamos un valor buscado que sí que exista en la lista, lo encontrará. Pero mientras no haya nadie, dará un error. No te preocupes aún por haber escrito aquí falso. De momento que te quede clara la fórmula. La repasamos. Buscar en vertical el dato que yo conozco dentro de la tabla que está en la hoja de clientes, desde la columna A hasta la H, que en la primera columna está el criterio, pero en la segunda está el nombre. Y como el criterio es exacto, la coincidencia es exacta, es falso. Intro para terminar. Y ahora haremos apellido. Repetimos apellido. Ponemos es igual a buscar en vertical el dato que yo conozco dentro de la hoja clientes, columna desde la A hasta la H, punto y coma, no te lo olvides, este punto es vital, punto y coma, indicador de columnas, como ahora vamos al apellido, es la 1, 2 y 3, ponemos 3, punto y coma, y como el código es exacto, pondremos falso. Cerramos paréntesis, fíjate que nunca vuelvo a la hoja original, ni hago clic arriba, no hace falta hacer clic porque se sigue escribiendo ahí. Cierro paréntesis y le doy al intro. Javier Molina. Vamos a probar con otro código. 004. Gerardo Duque. Vamos a ver clientes. 004. Gerardo Duque. De esta forma podríamos terminar toda la tabla. La siguiente fórmula sería exactamente igual que esta, con lo cual la copiaré, la selecciono, hacemos un control C, copiar. Para salir podemos hacer intro o escape. Nos metemos en la otra celda, doble clic, pegamos, control V, y esta vez años, si la anterior era la columna 3, años sería la columna 4. Y precio sería la columna 5. Intro. Y dirección sería la columna 6. Intro. Y código postal, pegar, sería la columna 7, intro, y teléfono, doble clic, control V, sería la columna 8. De esta forma, tenemos exactamente todos los datos del registro para este código de cliente. Lo probamos con el 1. Javier Molina, 24, 5164. Javier Molina, 24, 5164. Pero vamos a ver exactamente qué está sucediendo con el tema de falso. Mira este ejemplo. El tema de escribir falso al final de una fórmula, en este ejemplo, se debe a que cuando estamos haciendo un presupuesto para hacer un pedido y enviarlo a algún sitio, si estuviese a 100 kilómetros y tuviésemos exactamente la distancia de 100, como es un número exacto y está en la tabla, podríamos poner coincidencia exacta
Falso. Ya sé que suena raro, pero lo ideal no sería esto, porque quizá la distancia a la que voy a mandar el pedido está a 120 kilómetros. Y claro, 120 kilómetros, el número 120 no está exactamente en la tabla, no existe. Nos devolvería un precio de not available, n/a. Sería un error y con lo cual nunca descubriríamos cuál es el coste de enviar una mercancía a 120 kilómetros. Vamos a hacer la fórmula con la coincidencia aproximada. Buscar v, valor buscado. Una vez más, no se trata del valor buscado, se trata del dato que conozco. Esto mentalmente sustitúyelo. Dato conocido. Este. ¿Dónde lo voy a buscar? Podrías buscarlo aquí o podrías buscarlo aquí. Mientras la tabla de criterios esté ordenada numéricamente, funcionará. Si no lo está, vamos mal. Punto y coma. No te dejes el punto y coma. Indicador de columnas. ¿En qué columna estará la solución para el dato conocido? En la segunda. Porque la primera es el dato conocido y la segunda es el precio. Punto y coma. Y aquí es donde tú escribes verdadero, porque es aproximado. Cerramos paréntesis. 120 kilómetros no llegan a 500, se queda con el precio de 100 o más, que son 195 euros. Si esto lo formateas a euros, ahí lo tienes. Vamos a probar otra distancia. Vamos a probar 801. 801 se pasa de 800, coge este, pero nunca llega a 1000. Vamos a poner 800. Exactamente lo mismo. Es igual a 800, se queda aquí. Ponemos 799. 799,99. No ha llegado a 800, con lo cual tiene que coger el precio anterior, que es el más aproximado. De ahí que, si la coincidencia es exacta, nos daría error. Porque este número, aquí dentro, no existe. Ahora ya sabes utilizar las fórmulas de buscar en vertical con la opción de coincidencia exacta o la coincidencia aproximada.